Porque hay gente que independientemente de la cantidad de dinero que ganen, siempre se encuentran en números en rojos, mientras que hay otro tipo de personas que consiguen ganar mucho dinero y tener libertad financiera sin apenas dedicarle esfuerzo. Esto no se basa por la cantidad de dinero que tú tienes en tu cuenta bancaria, sino en cómo tú piensas sobre el dinero. En el día de hoy vamos a estar analizando en este podcast que he decidido crear para este domingo, vamos a estar analizando cómo de verdad piensan los ricos sobre el dinero y cómo tú deberías empezar a pensar igual que ellos si quieres conseguir o si quieres construir una libertad financiera a largo plazo. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Cristian, por si no me conoces, y hoy vamos a estar destripando cómo puedes tú empezar a recodificar tu mente para poder conseguir esa libertad financiera que todos anhelamos, o simplemente ya no libertad financiera, sino en el largo plazo conseguir tener mucho más dinero del que ya tienes, conseguir crear una bola de nieve la cual mediante vaya avanzando se vaya haciendo más grande. Empecemos hablando de mentalidad de escasez versus mentalidad de abundancia y profundicemos en primer lugar con la mentalidad de escasez. Seguro que has escuchado frases del tipo para ganar mucho dinero hay que trabajar muy duro, ese tío se ha hecho rico de forma egoísta, a lo mejor ha ganado toda su fortuna pues vendiendo esas sustancias que sabemos que no son legales, ese tipo de frases que abundan en esta sociedad que en mayor medida tienen mentalidad de escasez. Y la realidad se basa en que el dinero no es un problema, el dinero es una herramienta. Te contaré un caso personal que vi hace poco tiempo y la verdad que me llamó bastante la atención. Hablamos de un conocido que estaba ganando más de 3.000 euros al mes, lo que era un sueldo pues bastante interesante, y aún así ganando 3.000 euros al mes se encontraba pues en números rojos, se encontraba atrapado, se encontraba pues agitado porque apenas llegaba a final de mes y estamos hablando de que tenía una nómina bastante potente. El primer problema que yo vi analizando su caso es que tan solo tenía una fuente de ingresos, y aún así esa fuente de ingresos pues era bastante relevante, estamos hablando de 3.000 euros al mes, pero él se metió en el camino de la rata, ese camino que todos odiamos y todos hemos escuchado alguna vez hablar sobre él, el camino que nos lleva de una forma resumida a que cuanto más dinero ganamos, más dinero gastamos, en más deudas nos metemos. Es decir, yo empiezo ganando 1.500 euros al mes, ya me meto a comprar un coche, de repente me suben el sueldo a 2.000 euros al mes, ya me meto a comprar una casa, de repente me suben el sueldo a 3.000 euros al mes, estamos ejemplificando, ¿vale? Pero de repente me suben el sueldo a 3.000 euros al mes y me meto a, pues ya no una hipoteca de una casa, sino me meto por ejemplo a casarme y a tener un hijo. Cuanto más dinero van ganando, más deuda van metiendo a su cuenta bancaria y nunca consiguen sentirse libres porque cada vez se encuentran atrapados con más deudas. Este es el resumen de lo que significa el camino de la rata y lo que yo vi en el ejemplo de mi conocido. Un ejemplo muy bueno donde estaba ganando 3.000 euros al mes y aún así se encontraba atrapado porque cada vez o cada año se metía en deudas mayores por pensar que al ganar más dinero tenía la capacidad de poder tener bienes que no le servían absolutamente para nada. Eso es el camino de la rata. Y luego, por el lado opuesto, pues tenemos la mentalidad de abundancia. Esas personas que ven el dinero como una herramienta para crear más fuentes de ingresos o para multiplicar el dinero que ya tienen. Utilizan el dinero que ya tienen no para comprarse bienes de lujo o artículos que no sirven para nada, sino lo utilizan para crear más fuentes de ingresos o crear diferentes sistemas que le hagan tener libertad financiera. El ejemplo más sencillo que te puedo poner cuando hablamos de mentalidad de abundancia es una persona que se quiere comprar algo y no dice eso no me lo puedo permitir, sino por su cabeza pasa cómo puedo ganar más dinero para poder llegar a comprarme eso que deseo, o cómo puedo crear otra fuente de ingresos que pague eso que deseo. No pasa por su cabeza no comprárselo, sino busca diferentes herramientas o diferentes formas de optimizar su trabajo, optimizar sus ingresos para llegar a comprarse ese bien que está deseando. Es la forma con la que ellos compran artículos, crean fuentes de ingresos y mediante los ingresos que van recibiendo con esas nuevas fuentes de ingresos que han creado, pagan eso que están deseando. No tiran de ahorros para comprar bienes y endeudarse, sino crean otras fuentes de ingresos que pague lo que ellos quieren comprar en ese preciso instante. Ahora, hay diferentes medidas también que pueden utilizar estos tíos que utilizan mentalidad de abundancia. Por ejemplo, cuando a ti se te encapriche comprarte algo, hay una medida que utilizan muchas personas y la verdad que yo incluso la he utilizado en algunas ocasiones y me funciona bastante bien. Cuando deseas algo, cuando vas a un centro comercial, cuando vas a cualquier lugar y ves algo que quieres tenerlo, que te gustaría comprártelo, hay algo muy bueno y que yo en lo personal pues ahora mismo no lo utilizo, pero sí es verdad que cuando no tenía tanto dinero pues sí que lo utilizaba, y es
no comprármelo en ese preciso momento, sino esperar 7 días y ver si al cabo de los 7 días sigo teniendo la misma necesidad de comprármelo. Probablemente si has llegado el primer día al centro comercial y te ha gustado, has tenido un impulso a nivel subconsciente de querer comprártelo, pero luego con el paso de los 7 días llegarás a la conclusión de que no lo necesitabas. Si pasan 7 días y piensas que lo sigues necesitando, pues sí, ve y cómpratelo. Pero si pasan 7 días y te das cuenta de que ya no tienes esa urgencia por comprártelo, mejor déjalo de lado y no te lo compres. Así que lo que tienes que hacer es cambiar el chip de consumidor por un chip de creador. Mira por ejemplo Jeff Bezos. Jeff Bezos no decidió comprar libros más baratos, sino él creó una plataforma de libros que fuera más barato. Esto es pasar de ser un consumidor a ser un creador. Jeff Bezos quería comprar libros más baratos en su momento, recodificó su mente y dijo, oye, yo no voy a comprar libros más baratos, yo voy a crear la mejor plataforma de libros más baratos. En este caso pues estamos hablando de Amazon. Fíjate, en Amazon empezó vendiendo libros baratos por una necesidad que tenía Jeff Bezos y fíjate en el gigante que se ha convertido ahora mismo Amazon. Así que pasemos al siguiente punto en el que quiero hablar en el día de hoy, que es sobre los ingresos activos y los ingresos pasivos. Un hombre o una persona con una mentalidad pobre piensa en que tiene que trabajar muy duro para ganar más dinero y que cuanto más trabaje, más dinero podría ganar. Sin embargo, una persona que tiene su trabajo optimizado y sabe cómo funciona el dinero, sabe que no se trata en trabajar duro, sino se trata en trabajar duro e inteligentemente. Una persona que quiere crear más fortuna se encarga o se especializa en crear sistemas, automatizaciones, procesos que le hagan ganar más dinero él dedicándole menos tiempo, porque sabe que el activo más valioso y el que nunca se recupera es el tiempo. El dinero va y viene, pero lo que no vuelve a venir es el tiempo. Y esto nos lo explicaba muy bien Robert Kiyosaki con su libro Padre Rico, Padre Pobre. Mientras un pobre se encarga en pensar cómo puedo trabajar más, cómo puedo dedicarle más horas a mi trabajo para ganar más dinero, un rico hace todo lo opuesto. Un rico piensa en cómo puedo crear mejores sistemas, cómo puedo crear otras fuentes de ingresos para tener más libertad financiera, cómo puedo crear un nuevo negocio dedicándole poco tiempo para poder ganar más dinero. Así es como realmente tienes que pensar, tienes que dedicarte a crear sistemas en tu tiempo libre que te hagan generar nuevas fuentes de ingresos y no aumentar la única fuente de ingreso que ya tienes. Que oye, si tienes la capacidad de poder aumentar la principal fuente de ingresos que tú tienes, auméntala, pero también si te queda tiempo libre a lo largo del día, tienes que estrujarte la mente en no dedicar ese tiempo libre a trabajar más sobre lo que ya estás haciendo y que te está generando dinero, sino dedicar ese tiempo libre a crear otras fuentes de ingresos para crear nuevos sistemas y ganar dinero de otras medidas y no depender únicamente de tu fuente principal de ingresos, porque si viene un cisne negro, viene un acontecimiento que no te esperabas y esa principal fuente de ingresos que tienes se derrumba, te quedarás completamente a cero, te quedarás sin fuentes de ingresos aunque esa fuente de ingresos sea notoria. Mientras si has destinado tu tiempo a crear otras fuentes de ingresos, pues te podrás sentir con más libertad porque a pesar de que la mayor fuente de ingresos se te derrumbe, tendrás otras fuentes de ingresos que te permitirán pues solventar el problema que pasarás por ese preciso instante. Y si hace a lo mejor 10 años a mí me hubieran dicho que los ingresos pasivos de verdad existían, hubiera dicho que eso es una completa mentira. Pero hasta que yo no lo pude experimentar con mis propios ojos, no me di cuenta de que sí, el dinero pasivo existe siempre y cuando le dediques pues muchísimo tiempo al principio. Y mi ejemplo fue con mi curso o incluso con mis mentorías. Yo creé pues mis membresías, mejor dicho. Cuando yo creé mi curso estuve un mes completo, día y noche, dedicándole mi mayor tiempo, mi mayor esfuerzo y mis mayores energías a crear un curso que fuera perfecto sobre el espacio y las criptomonedas, que llegara cualquier principiante a este espacio y se pudiera convertir en un experto con un curso donde íbamos directamente al grano. Es un curso que es perfecto y bueno, ahora te digo que tiene las plazas cerradas, por si te genera curiosidad, quiero que sepas que tenemos las plazas ahora mismo cerradas. No sé si las volveré a abrir, si te soy sincero, porque fue un completo caos, pero bueno. Lo que te quiero decir es que le dediqué al principio muchísimo tiempo, esfuerzos, recursos para crear en uno de los mejores cursos de habla hispana, gracias a que me había formado con los mejores inversionistas del espacio y las criptomonedas de habla hispana. Entonces el curso era perfecto, la verdad, te llevaba de principiante a experto en el espacio de las criptomonedas y te hacía generar ingresos con las criptomonedas. Aún está por ahí, pero tiene las puertas cerradas. Y lo que te digo con todo esto es que una vez que lo lancé, lo único que tenía que hacer yo era promocionarlo en mis vídeos de YouTube, mencionártelo, írtelo diciendo, y los ingresos pasivos iban llegando mientras estaba durmiendo, mientras estaba compartiendo tiempo con mi familia, mientras estaba a lo mejor pues comiendo
comiendo, mientras estaba en cualquier circunstancia, actualizaba mi cuenta y me había entrado un nuevo pago. Actualizaba mi cuenta y me había entrado un nuevo pago. Ahí fue cuando me di cuenta de que sí, dedicándole tiempo y esfuerzo al principio, puedes tener la capacidad de generar un ingreso pasivo que no siempre es pasivo al 100%, siempre tienes que dedicarle tiempo, etcétera, pues atención al cliente, etcétera. Pero podía decir que mientras yo estaba durmiendo estaba recibiendo pagos y no eran pagos limitados, sino que podría recibir todos los pagos que yo quisiera mientras mis estrategias de marketing fueran los grandes que fueran. Es decir, que el dinero pasivo yo me di cuenta de que sí existe, solo que hay que dedicarle tiempo al principio y no pensar que cuanto más tiempo dediques y esfuerzo a un trabajo, más dinero podrás ganar. Tienes que pensar que cuanto más tiempo, esfuerzo y trabajo de forma inteligente, quédate con esto, trabajo de forma inteligente, trabajar sabiendo que vas a crecer en el largo plazo dedicándole menos esfuerzo, es cuanto más con dinero conseguirás ganar. Y ya que hemos estado hablando de ingresos pasivos e ingresos activos, yo creo que tenemos que seguir hablando sobre una rama que es igual de importante y es el tiempo que tú tienes. Un pobre no optimiza su tiempo y piensa en hacer todo él para ahorrar dinero, como te decía que me pasaba a mí al principio. Un pobre dedica todo su tiempo y su esfuerzo a trabajar él mismo y a no automatizar ninguna tarea para luego darse cuenta de que está perdiendo energía y enfoque en lo que de verdad es importante, que es en ser creativo, en sacar nuevas ideas y en mover tan solo un 20% de su esfuerzo que le genere el 80% de sus resultados. Por el lado opuesto tenemos a los ricos que lo que piensan o lo que hacen, mejor dicho, es pensar en crear sistemas para que puedan tener más tiempo libre, crear automatizaciones para poder tener más tiempo libre y a la vez más energía y a la vez pues dedicarle el tiempo a ese porcentaje que es un 20% que le va a dar el 80% de sus resultados. Te tiene que quedar bastante claro que el dinero al fin y al cabo va y viene, pero lo que no vuelve y si se va es el tiempo. Valora el tiempo que tú tienes y ten en cuenta que es el activo más valioso que tú tienes. Si estás haciendo una actividad que a ti no te genera ningún tipo de ingresos y podrías automatizarla, pues o podrías delegarla, deberías delegarla si te lo puedes permitir, porque ten en cuenta que ese tiempo que vas a estar ahorrando en esa actividad que estás delegando lo podrás destinar a enfocarte en otras cosas que te hagan generar más dinero y con ese dinero que vas a estar generando poder seguir delegando y poder seguir creando sistemas que optimicen tu trabajo y te hagan valorar el activo más valioso que tú tienes, que es el tiempo. Hasta aquí este ratito que has compartido conmigo hablando sobre cómo piensan los ricos realmente sobre el dinero y cómo tú deberías hacer lo mismo si quieres darle un giro completamente diferente a la vida que estás teniendo ahora mismo. No te vayas aún porque te quiero pedir dos cosas. Una de ellas es que me dejes un simple like aquí debajo y te suscribas, que es completamente gratuito y estoy trayendo contenido que puede girar tu vida por completo y darle un ritmo hacia esa libertad financiera que todos estamos buscando. Iré publicando contenido mediante se vaya desarrollando este canal, ya verás que te va a encantar. Y lo segundo que te quiero decir es que si este contenido te ha gustado, te ha servido de ayuda, puedes ir a ver este vídeo que te estoy dejando por aquí donde profundizamos más en por qué los ricos no invierten el 100% de su dinero en las criptomonedas, mientras probablemente tú sí lo estés haciendo. Nos vemos pronto. Adiós.